Hola a todos, bienvenidos a esta presentación sobre realidad virtual en el tratamiento del dolor. Yo soy Nelson Adrian, doctor en terapia física musculoesquelética, kinesiólogo, y en la clase de hoy, en esta exposición, lo importante va a ser poder hablar de este enfoque de realidad virtual, en el cual vamos a conversar rápidamente de en qué consiste en la rehabilitación digital, también cuáles van a ser los usos que puede tener potencialmente la rehabilitación y más específicamente sobre el dolor, y además poder expandir un poco también algunas de las teorías que avalan el uso de este tipo de técnica para el tratamiento del dolor crónico. Bien, antes de comenzar a hablar de la realidad virtual en sí, vale la pena considerar la transformación digital, que es algo que viene desde hace bastante años, ya no es algo que apareció ahora, y además se vio bastante acelerado por la pandemia que sufrimos en el año 2020. De hecho, la OMS ya abrió una subunidad de salud digital en donde se tratan de tener todos los lineamientos para la práctica de una salud digital óptima y además también la forma de entregarlo, ¿ya? Entonces, la salud digital va a incluir todos los diferentes métodos que utilizan tecnología para poder entregar un cuidado de salud. Así que esto puede ir de algo tan básico como un teléfono móvil, la utilización de tablets, apps. Por ejemplo, acá vemos el uso de aplicaciones que existen hace por lo menos 10 años, en los cuales los smartwatch o estos relojes inteligentes pueden monitorizar una gran cantidad de signos vitales y nos pueden ayudar a llevar una vida más activa o algún régimen de algún tipo de dieta, por ejemplo, el ritmo del sueño, entre otros. Bueno, en cuanto de manera específica, hablando de la digitalización en la rehabilitación, esta también viene trabajándose hace bastante tiempo. Probablemente los primeros acercamientos más masivos tienen que ver con el lanzamiento de la consola Nintendo Wii, en donde a través del uso de los acelerómetros ya, y los giroscopios que estaban en el control, como pueden ver acá en el Wiimote, ¿ya? Esto permitía generar cierto movimiento específico en la pantalla a través de un lector de luz. Entonces esto se vio potenciado también con la aparición después de otras consolas de videojuegos que incluían otras tecnologías como una cámara en profundidad, como la Kinect de la Xbox 360 y posteriormente la Xbox One, y también el sistema Move de Sony PlayStation, ¿ya? Principalmente la Nintendo Wii se utilizó y se utiliza todavía bastante para la rehabilitación, y de hecho en algunos países se les llama la Wii Habilitation, o sea, rehabilitación a través de la Wii. Y por otro lado, también la cámara Kinect se ha ocupado muchísimo en investigaciones y también uso para poder hacer lecturas sobre el movimiento del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, esta como formas incipientes de utilizar la tecnología de forma un poquito más inmersiva, ha sido lo que dio un poco la entrada más masiva al uso de tecnología para la rehabilitación. Acá tenemos algunos ejemplos del uso de la Nintendo Wii, muy utilizado en pacientes geriátricos, por ejemplo, en personas con secuelados de un accidente cerebrovascular, entre otros. Y acá tenemos también el uso de la Balance Board, que esta es una plataforma de fuerza, básicamente, que permite el entrenamiento de equilibrio y carga de peso. Acá vemos una persona que tiene una prótesis en la extremidad inferior izquierda. El uso viene también siendo adaptado según las necesidades de la persona. Acá vemos un estudio en donde se utiliza una adaptación, por ejemplo, en un andador, también para hacer algún tipo de ejercicio físico, ¿ya? Y también puesto, por ejemplo, sobre un disco de Freeman para poder generar distintos entrenamientos de balance en pacientes con problemas neurológicos. Lo interesante es que esta tecnología hoy en día es bastante accesible, ya es bastante de bajo costo, por lo tanto, implementar esto en la clínica es relativamente simple. Bien, antes de continuar, quisiera un poco hablar de qué es la realidad virtual o cómo nosotros la entendemos, la realidad aumentada y por último la realidad mixta, que es algo que es como un punto intermedio. Bueno, por un lado la realidad virtual, ya que es la típica que nosotros conocemos con los headsets o con estos cascos visores de realidad virtual. Básicamente lo que hace es poder sumergir
a los usuarios en un entorno que es totalmente digital. ¿Ya? Por lo tanto, nos salimos del mundo físico y nos metemos en el mundo virtual. Todo lo que está alrededor de nosotros, lo que vemos, con lo que interactuamos y lo que oímos, tiene que ver con esta realización digital. La realidad aumentada, por otro lado, es la superposición de objetos virtuales en el mundo real. Esto es un área bien interesante que en lo personal yo estoy trabajando bastante, pero se va un poco de lo que es esta presentación, así que lo vamos a dejar solamente en esta pequeña descripción. Esto se puede utilizar en algunos tipos de visores o lo más común es con un dispositivo móvil donde usted puede visualizar en la cámara algunos objetos virtuales superpuestos. Y por último, la realidad mixta, que depende de las definiciones de los autores, pero sería como una mezcla de estas dos, o sea, no solo hay superposición, sino que se anclan objetos virtuales al mundo real, o también podría entenderse como que todo lo que son realidades distintas a la, digamos, a la física, podría ser entonces también una realidad mixta. Para los efectos de esta presentación, vamos a hablar solamente de la realidad virtual. Y bien, un poquito de historia, vemos que los primeros ideas de poder acceder a una realidad alternativa parte del año 1830 con la invención del estereoscopio. Después tenemos el año 1965, nos pasamos al Display Ultimate Sutherland, que fue utilizado para investigaciones en ciertos laboratorios de Estados Unidos. Y llegamos ya hasta los años actuales, desde el 2014 en adelante, en donde tenemos tecnologías que son mucho más accesibles, ya como el Cardboard de Google, que básicamente es un dispositivo de cartón donde se pone el aparato móvil y llegando ya a la Oculus Rift, que se hizo comercial por ahí como el año 2014-2016. Y esto sigue avanzando hasta el día de hoy. Hoy en día han aparecido y se han anunciado otro tipo de visores, por ejemplo, comerciales como de Apple, entre otros, que también están en un rango monetario bastante más accesible, tanto para el paciente como para el terapeuta que quiera aplicar este tipo de tratamientos. Y la realidad virtual entonces no está solamente circunscrita al área nuestra en cuanto a la rehabilitación y la kinesiología. También podemos ver acá la utilización, por ejemplo, en distintas carreras del área de la salud, como por ejemplo tenemos la imagen superior enfermería, ¿ya? Y también en medicina, en donde existen clínicas virtuales, en donde se pueden generar distintos escenarios, como por ejemplo pacientes en una sala de urgencia, donde se pueden tomar signos vitales, hacer auscultación, anamnesia, entre otros. Y acá tenemos, por ejemplo, una revisión de pares craneales, donde se está viendo, por ejemplo, el reflejo pupilar y todo simulado a través de la realidad virtual. Así que también en el ámbito educacional se está ocupando muchísimo y es algo que solo es cosa de tiempo para que pueda llegar a los distintos, a las distintas, digamos, plataformas donde nosotros nos vamos a desempeñar. Y por otro lado, podríamos señalar que la realidad virtual entonces va a ser el uso de un software específico para crear un entorno simulado y además que va a ser inmersivo. ¿Ya? Por lo tanto, a diferencia de las otras interfaces que existen tradicionales, acá se necesita utilizar el Head Mountain Set o este dispositivo, el casco o visor, y esto entonces entrega la experiencia inmersiva y hace que nuestro sistema completo a nivel sensorial esté metido en otro entorno en donde se pueden hacer cosas distintas o similares a las que nosotros hacemos en la vida real, pero lo interesante es que se pueden generar situaciones que posiblemente en el mundo real no las podemos realizar por algún motivo. Por ejemplo, imaginemos una persona que está postrada o que está en cama después de alguna cirugía. El uso de la realidad virtual podría hacer que su sistema nervioso capte información como si estuviéramos paseando, por ejemplo, en un bosque. ¿Ya? Entonces, ese tipo de experiencia genera cambios que son neurofisiológicos interesantes a nivel del sistema nervioso. Y es justamente lo que va a validar un poco de por qué la realidad virtual pudiese tener un efecto positivo en el tratamiento del dolor. De hecho, ya son varios los estudios que muestran que el ejercicio en sí mismo, ¿verdad? Que activa una serie de vías metabólicas, ya como por ejemplo distintos biomarcadores que van a generar activación neural y además cambio a nivel local en el músculo, también van a potenciarse
debido al uso de realidad virtual, ya que van a hacer una activación mayor de nuestro sistema neural y por lo tanto se van a generar, digamos, mejor, o se van a potenciar, digamos, en otras palabras, cómo van a ser estas respuestas al ejercicio físico, generando mayor neuroplasticidad y generando también aprendizaje motor en el camino. ¿Ya? Así que bastante interesante las teorías que existen hasta el momento tratando de explicar la utilidad que tiene la realidad virtual a este nivel. ¿Ya? De hecho, existen varios estudios que han mostrado que el poder, por ejemplo, practicar algún tipo de actividad con la realidad virtual es totalmente transferible y traspasable a la vida real. En este sentido, por ejemplo, este estudio comparó personas que observaban cómo se juega el ping-pong versus personas que lo experimentaron con realidad virtual y se vio que en los que pudieron experimentarlo a este nivel generaban una gran transferencia en el mundo real. O sea, al jugarlo después, digamos, contra otra persona, jugando de manera real, competitiva, la capacidad que tenían y la habilidad era totalmente transferible. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos nosotros señalar que existe esta capacidad de poder traspasar este aprendizaje motor a las actividades que se realizan en la vida diaria. Dentro de lo que se ha estudiado hasta el momento, es que se ha visto que la realidad virtual permite entregar una cierta capacidad adaptativa sensorio-motriz del sistema nervioso y puede ir compensando los déficits que existan en algunas patologías, como por ejemplo, después de una lesión muscular o una lesión del ligamento, en donde la información proprioceptiva va a estar alterada. Por lo tanto, la realidad virtual nos permitiría de cierta manera suplir y generar aprendizaje sensorio-motor. Por lo tanto, sería bastante efectivo ya para generar algún tipo de feedback sensorial y por lo tanto generar una rehabilitación efectiva a través de estas técnicas de tratamiento. Acá tenemos otro estudio que muestra más o menos lo mismo, bien interesante, el entrenamiento de marcha en pacientes que tienen algún tipo de problema neurológico, como por ejemplo después de un accidente vascular. Lo interesante acá es que se ve, en este caso se hizo por varios días, y lo que se hizo fue hacer practicar a la gente que estaba participando con esta enfermedad en un circuito, caminando por un pasillo con distintos tipos de obstáculos, pero virtuales, ¿ya? Entonces la gente tenía que efectivamente levantar la pierna para poder avanzar. Y lo que se ve acá es que existe una retención y una transferencia del aprendizaje motor hacia la vida real, que es lo que hablábamos que posiblemente es uno de los mecanismos de por qué es tan interesante este tipo de terapias en la rehabilitación. Acá tenemos también otro tipo de entrenamiento específico para personas con dolor cervical crónico, en donde se ve que existe una alteración importante del control motor entre la musculatura extensora y flexora. Y acá se ve que al momento de generar el entrenamiento, por ejemplo, con un juego en donde con la cabeza uno va manejando un avión, en donde tiene que ir pasando por algunas metas o reventando los globos, por ejemplo, esto permite trabajar de manera fina el control motor y por lo tanto mejora de manera importante la velocidad de reacción. Ya acá vemos antes de la intervención cómo eran los movimientos de lateralización de cabeza y de arriba abajo, ¿verdad? Flexo-extensión. Y acá se ve en el post-tratamiento en donde aumenta de manera significativa la velocidad. Ya, por lo tanto, de esta manera se genera un entrenamiento cinético y cinemático a este nivel. Y hablando más en específico de qué es lo que pasa con el dolor, existen hasta el momento varias revisiones sistemáticas y también metaanálisis que han estudiado el uso de la realidad virtual para diferentes condiciones con dolor persistente. En este caso, en el dolor lumbar crónico, se ha visto que la intervención que se utiliza con la realidad virtual genera una reducción interesante no solamente de la intensidad del dolor, medido en una escala descriptiva, sino que también la kinesofobia, ya lo cual es bastante interesante, que se han hecho seguimientos por varios meses, por lo menos esta se le hizo a 6 meses, y acá lo interesante entonces es que la utilización de esta tecnología no solamente me cambia el descriptor subjetivo, que es como yo siento el dolor, sino que además al estar expuesto a una actividad
que posiblemente nos puede dar un poco o de miedo o y que el paciente no se sienta muy a gusto realizándola. En este caso se ve que el uso de la realidad virtual va a generar entonces una exposición hacia ciertos patrones de movimiento, actividades, y de una manera un poquito más rápida, ya a través de un mecanismo que tiene que ver principalmente con la distracción del sistema nervioso. ¿Ya? Acá tenemos entonces otra revisión sistemática y metaanálisis, en el cual se ve también que la realidad virtual es una alternativa interesante, ¿ya? Porque disminuye los distintos marcadores del dolor, pero también algo bien interesante tiene que ver con disminución en el uso de medicamentos, disminución en los tiempos de recuperación y además también reducir algunos parámetros más emocionales, psicoemocionales, como la ansiedad, ¿ya? Como el miedo y también como la evitación. ¿Ya? Por lo tanto, podría el uso de la realidad virtual acercar a las personas al movimiento óptimo, a alejarse de estos distintos pensamientos ansiosos que se van a relacionar con todos los factores asociados a la cronificación de un cuadro y no poder avanzar, ¿ya? Como son la kinesofobia, el miedo a evitación, por ejemplo, la hipervigilancia, ¿ya? Y estos parámetros también se van a ver afectados de manera positiva por el uso de la realidad virtual. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo posiblemente la realidad virtual genera todos estos efectos? Bueno, tenemos la mezcla de dos parámetros. Por un lado, la inmersión que genera la realidad virtual, en donde el estar metido en un entorno distinto ya me va a generar que mi sistema nervioso esté atento a nueva información y nuevos estímulos, y además también porque se genera el efecto de distracción. Y el efecto distractorio es algo que está estudiado desde hace muchísimo tiempo, y como vemos en este estudio, lo que hace la distracción básicamente es que se puede ver acá en la sustancia gris periaqueductal, se genera una activación de esta zona y por lo tanto los distintos estímulos dolorosos pueden, al verse distraídos en nuestro sistema nervioso, se van a generar mayor cantidad de opiáceos endógenos en esta zona. ¿Ya? Entonces, por medio de la distracción, es que de alguna manera se podría explicar el por qué este tipo de tratamientos que son basados en sistemas virtuales o digitales podrían entonces generar estos cambios positivos a bastante corto plazo en nuestro sistema nervioso. De hecho, este estudio no tiene que ver con el tratamiento en sí del dolor, pero sí me parece interesante compartirlo. Tiene que ver con la anestesiología. En este caso, en este estudio del 2022, lo que hace es comparar el uso de anestésico para cirugía de mano y se comparó el mismo tratamiento, pero con el uso además de realidad virtual. Bueno, ¿qué es lo que se vio en este estudio? Se ve que el uso de realidad virtual mientras se está realizando esta cirugía permite reducir la dosis de ciertos compuestos que se utilizan dentro de la anestesia, ¿ya? De estas dosis pueden ser menores, y además también los tiempos de recuperación post cirugía, ¿ya? Y el tiempo que la persona está también, por ejemplo, en hospitalización, van a disminuir de manera importante, ¿ya? Por lo tanto, los autores en este estudio veían que se podían utilizar menor cantidad de anestésico y además con esto se bajan también los riesgos asociados al uso de este tipo de medicamentos. Por lo tanto, acá lo interesante era que la distracción del sistema nervioso junto con cierto tipo o cierta dosis de anestésico iba a generar un efecto bastante interesante sin tener que aumentar las dosis. ¿Ya? Existen estudios bien similares, por ejemplo, que se han hecho en otras condiciones como en la zona, digamos, en el área dental, y se ha visto también que es bastante similar la forma en cómo se logran estos efectos. ¿Ya? Pero esto no es lo único, ¿ya? O sea, por un lado se podría explicar ya el efecto positivo del tratamiento por esta distracción del sistema nervioso, pero estudios más recientes hablan también de cambios neurofisiológicos que tienen que ver con el condicionamiento y la exposición al movimiento, también podrían explicar por qué podrían disminuir de manera importante el dolor. Lo interesante es que esto está en estudio y todavía falta más información de corroborarlo, pero al menos lo que tenemos hoy en día es bastante interesante. Bien.
Bueno, como conclusión entonces, la realidad virtual puede tener efectos positivos en la intensidad del dolor, la propiocepción, transferencia de habilidades motoras, también efectos sumatorios a nivel psicoemocional, ansiedad, miedo, evitación, kinesiofobia, y todavía queda como alguna idea a futuro, algunos desafíos como cuáles son los protocolos de tratamiento, qué software es el mejor, qué hardware también va a ser más útil para la persona. Y por último, bueno, saber bien cuáles son los mecanismos neurofisiológicos por los cuales va a ser útil esta técnica. Bueno, ahora lo último para cerrar en conclusión, ¿es recomendable esta técnica? La verdad es que como cualquier tipo de tratamiento va a tener que ser asociado y adaptado a las necesidades que tiene la persona. No todas las personas van a querer ponerse algo en la cabeza y entrar en un mundo virtual e interactuar, pero sí sería bueno tener algunos parámetros que nos permitan seleccionar mejor a los pacientes, porque podría ser una alternativa bastante positiva para el tratamiento del dolor persistente. Eso sería mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.